Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Buenos días, estimados estudiantes, padres de familia y madres de familia. Estamos en la semana 31, día 3 de Aprendo en Casa. La actividad que vamos a trabajar el día de hoy, tenemos la actividad ¿qué ocurre en el cerebro cuando aprendemos? Y nuestra meta, elaborar una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. El área que vamos a trabajar, ciencia y tecnología. Ahora continuamos, estimado estudiante, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Vamos con los criterios. Describir que en el cerebro hay miles de millones de células nerviosas conectadas formando redes. Explicar que trazarse metas difíciles y trabajar con mucho esfuerzo en ellas es necesario para lograr nuevas conexiones eléctricas entre las neuronas. Explicar que la práctica reiterativa, prestar atención a los errores y centrarse en las prácticas más difíciles son otras formas de establecer conexiones entre las neuronas. Explicar que es necesario reiterar la ejercitación aun cuando hayamos alcanzado las metas trazadas. Entonces, estimado estudiante, esos son los criterios de que el día de hoy con esta actividad debes de lograr. Ahora vamos a empezar. Si reflexionas sobre tus experiencias de aprendizaje, recordarás cómo siendo pequeña o pequeño aprendiste a hablar y a comunicarte. Luego aprendiste a resolver operaciones matemáticas y a desarrollar actividades como montar bicicleta o construir objetos. En todos esos aprendizajes hubo algo en común, el rol del cerebro. Entonces, el día de hoy aprenderás que el rol del cerebro es muy importante. Aquí tenemos la imagen del cerebro. Entonces, vamos a resolver algunas preguntas. La primera pregunta. ¿Sabes cómo aprende? ¿Sabes cómo aprende el cerebro? La respuesta. Aprender gracias a los estímulos que hay en su entorno quiere decir que aprendemos según las necesidades que tengamos. ¿Qué procesos ocurren para lograr un aprendizaje? El proceso de adquirir conocimientos de algo novedoso y que sea de nuestro interés, lo hacemos generalmente por medio del cerebro. Entonces, para aprender algo, hay que estar motivados también, y cuando es algo nuevo, tenemos todavía más interés de conocerlo, de aprender. ¿Cómo te fue posible aprender a hablar un idioma en tan corto tiempo? Porque hemos adquirido muchas conexiones nerviosas que hacen que entendamos y comprendemos muy rápido. Muy bien, entonces, durante la actividad del día de hoy te vas a dar cuenta cómo el ser humano aprende el idioma, el bebito, simplemente por escuchar que se comunican sus familiares. Muy bien, ahora a partir de las ideas anteriores, te planteo la pregunta de investigación de hoy. ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? Muy bien, esto es la pregunta de investigación del día de hoy. Ahora, a continuación, escribe dos posibles respuestas a la pregunta de investigación. Al lado de cada respuesta, añade una idea que le fundamente. Ordena tus pensamientos antes de escribir. Aquí te voy a dar una idea. Yo creo que los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos son: 1. Los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información. Porque
Esto nos permite entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. 2. Procesos que activan varias regiones cerebrales, porque implican la función motora y el procesamiento de la información. Tus ideas son muy interesantes, sin embargo, recuerda que hasta el momento son solo tus hipótesis sobre la pregunta de investigación. Recuerda que se te ha indicado en actividades anteriores, después de que tú realices la investigación, después de que vas a utilizar los materiales que se te está facilitando, el video y también la lectura, entonces después de eso, recién tú vas a verificar si estas hipótesis, porque estas respuestas son hipótesis, son verdaderas o podrían ser falsas. Ahora, utiliza los apuntes de tu portafolio respecto a qué debes hacer para comprobar si tus hipótesis son verdaderas y elaborar un plan de investigación. Plantea tu objetivo. Este debe expresar lo que esperas demostrar con tu investigación. Te sugiero un esquema como el siguiente. Aquí tenemos un pequeño esquema. El objetivo de mi investigación es, ¿cuál es el objetivo? Indagar para saber qué ocurre en el cerebro cuando aprendemos. Otro objetivo, elaborar una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. ¿Cuáles son las tareas o los pasos que realizarás para demostrar que tus hipótesis, son verdaderas? Para que tú verifiques si son verdaderas o no son verdaderas, ¿qué pasos vas a cumplir? Organización de las acciones a realizar. Primero, ¿qué haré primero? Buscar información que me ayude en mi investigación, que cumplan los criterios de confiabilidad. También ustedes saben cómo van a verificar si el material que ustedes van a utilizar sea confiable. ¿Qué haré luego? Después voy a comparar los datos e interpretaré la información obtenida sobre el cerebro, porque vamos a tratar sobre el tema del cerebro. ¿Qué haré después? Escribiré mis conclusiones luego de revisar mis hipótesis y dar respuestas a mi pregunta de investigación. En tu portafolio también tienes anotado lo que continúa en el plan. A fin de ayudarte, en la sección de recursos encontrarás un texto que te servirá para informarte y dar respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, vas a responder ¿qué materiales o recursos necesitaré? Material 1. El cerebro y la inteligencia. Eso encontramos en la sección de recursos de esta plataforma Aprendo en Casa. Y luego también puedes utilizar páginas y sitios web, textos o libros, pero no te olvides, tienen que ser de fuentes confiables. Como material 3, puedes buscar la opinión de un neurólogo, porque es la persona indicada quien conoce sobre el cerebro. Anota dónde registrarás la información que obtengas del texto. ¿Dónde registraré la información? En cuadros, o puede ser también, yo te sugiero, realizaré en mi cuaderno de experiencias. A continuación, para iniciar la búsqueda de información que te ayude a responder a las preguntas de investigación, te invito a observar el video El misterioso mundo de las neuronas. Capítulo 4. El misterioso mundo de las neuronas. Moyo llegó al colegio un día y se encontró una agradable sorpresa. Su nuevo equipo había llegado al fin. Pero justo cuando estaba a punto de encenderlo, Katy apareció. «Moyo, ¿qué haces?» «Convirtiéndome en un genio», contestó Moyo. «¿Cómo va a ser eso para que te conviertas en un genio?», preguntó Katy. «Va a hacer que mi cerebro crezca por electroestimulación».
¿No es obvio? Moyo, creo que es hora de que sepas cómo funciona tu cerebro realmente, dijo Katy. Es hora de visitar a la señorita Clara. La señorita Clara era una persona muy interesante. No hace mucho era una neurocientífica de fama mundial. Pero sus descubrimientos la inspiraron a intentar un nuevo reto. Y así es como se convirtió en profesora de arte y teatro. La clase de la señorita Clara estaba en un edificio alejado del colegio. Katy y Moyo, tras una larga subida por la colina, encontraron a la señorita Clara meditando en su jardín. «Katy, Moyo, los estaba esperando», dijo la señorita Clara. Katy dice que usted sabe cómo funciona nuestro cerebro, dijo Moyo. Bueno, ni siquiera los científicos como yo sabemos cómo trabaja exactamente nuestro cerebro, dijo la señorita Clara. Pero sí sabemos algo. Sabemos que tu cerebro está hecho de diminutas partes llamadas neuronas. Cuando esas neuronas se conectan, se envían señales eléctricas para comunicarse unas con otras. Todo lo que puedes hacer, desde leer hasta montar una bicicleta, ocurre porque tus neuronas se conectan entre sí. Pero lo realmente fascinante es que tienes el poder de cambiar cómo tus neuronas están conectadas y aprender cómo hacer cosas que nunca pensaste que podrías hacer. ¿Cómo?, preguntó Moyo. Solo hay una manera, contestó la señorita Clara acercándose a ellos. Aprendiendo cosas retadoras. Moyo estaba fascinado. Se volvió hacia Katy. Katy, vamos a ir por el mayor reto que puedas imaginar. Ahora, lee el texto El cerebro y la inteligencia, que también se encuentra en la sección de recursos. Durante la lectura te sugiero que elabores resúmenes de cada parte y analices para responder estas preguntas. A ver, 1. El encéfalo es el órgano de la cabeza que se ubica dentro del cráneo, huesos que forman la cabeza, y se encarga de controlar todas las funciones del ser humano. 2. El cerebro es la parte más grande del encéfalo y controla el pensamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas, las emociones, la memoria, el habla, la lectura, la escritura y los movimientos voluntarios. 3. En el cerebro hay miles de millones de pequeñísimas células nerviosas. Las neuronas que tienen ramificaciones llamadas dendritas, las cuales se conectan con otras neuronas y forman redes complejas. 4. La comunicación entre las neuronas se lleva a cabo mediante sencillas señales eléctricas que fluyen tanto entre neuronas y neurona como dentro de ellas. Muy bien, ahora continuamos. Las conexiones permiten pensar y solucionar problemas. Cuanto más fuertes sean, nuestro pensamiento y trabajará más rápido y tendremos mayor capacidad para solucionar problemas. Cuando aprendemos algo nuevo y esforzamos la mente, las conexiones entre neuronas se multiplican y se hacen más fuertes, y así lo que antes no parecía fácil se hará más fácil, como resolver problemas de matemática o ciencia, por ejemplo, o también podría ser en química. Continuamos, estimado estudiante. Relación entre la inteligencia y el cerebro. A ver, 1. Existe la creencia equivocada de que unas personas nacen muy inteligentes y otras regularmente inteligentes o poco inteligentes, y así permanecen por el resto de sus vidas. A ver, esto es una creencia equivocada. La 2. Nada más falso. Las nuevas investigaciones demuestran que la inteligencia humana depende de la cantidad de conexiones entre las neuronas del cerebro.
Cuando estas conexiones son más intensas, se es más inteligente y el cerebro es capaz de seleccionar rápidamente la información importante y procesarla con rapidez, descartando la que no es relevante. 3. ¿Se puede conseguir que aumenten las conexiones de nuestro cerebro? El cerebro funciona mejor cuando lo ejercitamos y aprendemos cosas nuevas y más complejas. De este modo, las conexiones aumentan y las que no se necesitan se deshacen. ¿Y eso qué significa? La respuesta está en que cuando enfrentamos a nuestro cerebro con grandes retos, es cuando más se incrementan las conexiones. También cuando cometemos errores, aprendemos de ello y nos esforzamos por darle una solución. Todos estos procesos son los que fortalecen nuestro cerebro. Muy bien, a ver la 4. ¿Cómo se sabe que el cerebro puede hacerse más fuerte? Las investigaciones científicas lo descubrieron al investigar al cerebro de algunos animales. Encontraron que cuando los animales vivían en un lugar compartiendo con otros animales y tenían juguetes, eran más activos y pasaban mayor tiempo averiguando cómo usar sus juguetes y cómo llevarse bien entre ellos, mientras los que vivían solos o no tenían con qué jugar, solo comían y dormían todo el día. Después, cuando se pasaron los cerebros de los animales estimulados con juguetes y con compañía, resultó que pasaban más. Adicionalmente, cuando se les presentaban problemas complejos, los solucionaban con mayor rapidez. Ahora, la clave para hacer crecer las conexiones cerebrales, ahora vas a practicar. Las investigaciones científicas del cerebro de los bebés también dieron a conocer cómo, sin que nadie les enseñe, aprendían a hablar el idioma de sus padres. Así se supo que al oír hablar a las personas que los rodeaban todo el día y todos los días, lograban darle mayor sentido a las palabras. La escuela atenta de parte de ellos y el esforzarse por comunicarse con sus padres ejercitaban sus cerebros. De esta manera aprendieron el idioma de sus padres y cuando lo lograron nunca más lo olvidaron. A eso llamamos lengua materna. Los bebés se hicieron más inteligentes. Crecimiento de conexiones neuronales en una niña o niño. A ver, al nacer, aquí vemos las neuronas. A ver, aquí vemos las conexiones neuronales que no están tan tupidas, pero a medida que el ser humano va desarrollando, va creciendo cronológicamente, aquí ya observamos a los 6 años, ya hay más conexiones neuronales. El cerebro y la inteligencia. Como lo demuestran los bebés, la clave para aprender está en la práctica. Ejercitarse muchas veces sobre algo nuevo por aprender hace que se produzcan cambios en el cerebro. Las neuronas se hacen más grandes y se forman nuevas conexiones entre ellas. Esto hace que el cerebro sea más fuerte y más inteligente. Para elevar la cantidad de conexiones neuronales del cerebro, debemos ejercitarnos y practicar mucho. Habrá momentos en los que podemos dudar del éxito y declararnos vencidos. Pero luego, cuando sintamos que estamos mejorando, todo el esfuerzo habrá valido la pena. Luego, estimado estudiante, de haber leído el texto, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. A ver, la primera pregunta. ¿Qué controla el cerebro? A ver, aquí una posible respuesta.
El cerebro es la parte más grande del encéfalo y controla el pensamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas, las emociones, la memoria, el habla, la lectura, la escritura y los movimientos voluntarios. La segunda pregunta, ¿qué hace crecer y ser más poderosos al cerebro? A ver, repetimos la pregunta, ¿qué hace crecer y ser más poderoso al cerebro? Cuando aprendemos algo nuevo y esforzamos la mente, las conexiones entre neuronas se multiplican, se hacen más fuertes y así lo que antes nos parecía difícil se hará más fácil. ¿Cómo resolver problemas de matemática o ciencia? ¿Por qué es importante, trazarse metas difíciles? Porque si empiezas a revisar dónde está mi error, en el planteamiento, en la interpretación de los datos, eso hará que crezcan tus conexiones cerebrales. ¿Qué importancia tienen la práctica y el error para hacer crecer el cerebro? Que la práctica y los errores solamente indican que estás camino a aprender algo nuevo. Si pones atención y aprendes de tus errores, tu cerebro crecerá. La otra pregunta, ¿por qué es necesario seguir ejercitándose aun cuando se hayan alcanzado las metas? Así, se puede conseguir que aumenten las conexiones de nuestro cerebro. La otra pregunta, ¿qué significa mantenerse positivo para lograr que el cerebro crezca? Si no consigues algo, piensa, todavía, pero pronto lo haré. Aprender algo nuevo es una aventura. Al principio todo es difícil, pero finalmente lo consigues. Allí también vamos a tener mucho en cuenta sobre la perseverancia. Al principio tal vez algún objetivo que tú te trazas no te sale bien, pero hay que perseverar y luego vas a tener buenos resultados. A continuación te brindaré algunos consejos para hacer crecer tus conexiones cerebrales. Mucha atención, estimado estudiante. Primero, trázate una meta difícil para que tu cerebro tenga que trabajar mucho y crear. Por ejemplo, voy a aprender a resolver los problemas más complicados de matemática. Muy bien, entonces esa meta tú debes trazarte. Segundo, practica una u otra vez, equivócate y presta atención a tus errores. ¿Por qué me salió mal el resultado? También céntrate en las partes más difíciles. Empezaré a revisar dónde está mi error, en el planteamiento, en la interpretación de los datos. Tercero, cada vez que alcanzar la meta te resulte más fácil, sigue ejercitándote y trázate nuevas metas. Resolveré problemas más complejos y así alguna vez te desanimes, recuerda. No te olvides, si te ves de repente en algún momento un poco estresado, un poco cansado y piensas que no lo vas a lograr, tú trázate una meta y tras esa meta tienes que seguir realizando tu actividad y en el futuro lograrás tu meta. Los errores también pueden ser algo bueno. Si te equivocas, no te preocupes. Los errores solamente indican que estás en camino a aprender algo nuevo. Si pones atención y aprendes de tus errores, tu cerebro crecerá. Si has cometido un error, tu cerebro está creciendo. Por ejemplo, cuando recibas tus trabajos revisados, no centres tu atención en la calificación, sino en saber en qué te equivocaste y qué puedes hacer para mejorar tus resultados. Y también, mantente positivo. Si no consigues algo, piensa, todavía, pero pronto lo haré. Aprender algo nuevo es una aventura. Al principio todo es difícil, pero finalmente lo conseguirás. Prueba algo nuevo. Si algo no te sale bien, vale la pena probar nuevas estrategias para abordar el problema. Pregunta a tu profesora o profesor
consulta un libro, compara tus resultados con los de tus compañeras o compañeros que acertaron. Siempre piensa en diferentes alternativas. Juntos es más fácil. Si algo te resulta difícil, lo más probable es que otros en tu clase también lo encuentren difícil. Pregunta o pide ayuda a tus compañeras o compañeros. Nunca temas preguntar y recuerda que es una oportunidad para aprender algo nuevo. Ama los retos, busca nuevas metas, esfuérzate por descubrir algo nuevo y disfruta el proceso de equivocarte y aprender. Solo así te convertirás en una verdadera o un verdadero atleta del cerebro. Muy bien, estimado estudiante. Entonces, las dificultades que tú tengas, que no te desanimen para cumplir tus metas. ¿Por qué valdrá la pena probar algo nuevo para hacer crecer el cerebro? Una pregunta. Al probar algo nuevo, las neuronas se hacen más grandes y se forman nuevas conexiones entre ellas. Esto hace que el cerebro sea más fuerte y más inteligente. ¿Qué se querrá decir con ama los retos para hacer crecer el cerebro? Vamos a responder a esta pregunta. Busca nuevas metas, esfuérzate por descubrir algo nuevo y disfruta el proceso de equivocarte y aprender. Solo así te convertirás en un verdadero o verdadera atleta del cerebro. ¿Qué información del texto que has leído se relaciona con lo que escuchaste en el video? Si deseas, vuelve a observar el video. La primera respuesta, aquí tenemos. El cerebro está hecho de diminutas partes llamadas neuronas, envían señales eléctricas para comunicarse. 2. Podemos cambiar el modo como se conectan nuestras neuronas y hacer cosas que nunca pensábamos que podíamos hacer. Lo lograremos aprendiendo cosas retadoras, por ejemplo, resolviendo problemas matemáticos que sean un poco complicadas. Sigamos aprendiendo. Ya tienes datos importantes que pueden ayudarte a construir la respuesta a la pregunta de investigación. ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? Escribe las respuestas. 1. Cuando aprendemos, las pequeñas partículas que se encuentran en nuestro cerebro llamadas neuronas se conectan y a través de ello podemos realizar cualquier actividad que necesitamos realizar. En cuanto mayor sea el reto que nos hayamos propuesto, mejor ejercitado estará nuestro cerebro. 2. Además podemos cambiar el modo como se conectan nuestras neuronas y hacer cosas que nunca pensábamos que podíamos hacer. 3. Solo lo lograremos aprendiendo cosas retadoras, cosas nuevas, cosas que nunca hemos hecho. Establece la comparación entre tus hipótesis y los resultados de tu investigación. Anota si las evidencias que te proporcionó el texto te permitieron afirmar si tus hipótesis eran verdaderas y por qué. La primera, eran verdaderas. Muy bien, ya que se producen procesos mentales y procesos en varias regiones cerebrales. 2. Dentro del texto podemos encontrar evidencias que nos confirman nuestra hipótesis y lo podemos evidenciar en las preguntas respondidas anteriormente. Chicos y chicas, esta hipótesis pusimos al principio de la actividad, los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar y almacenar, transformar y elaborar y recuperar la información. Y también porque esto nos permite entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. 2. Procesos que activan varias regiones cerebrales porque implican la función motora
y el procesamiento de la información. Muy bien, eso fue la hipótesis y nos podemos dar cuenta que las hipótesis son verdaderas. También cuentas con información que te permite comparar tus hipótesis con las evidencias que te proporcionó el texto y a partir de ello obtener conclusiones y escríbelas. A ver, primera conclusión. Nosotros aprendemos a través de la gran cantidad de conexiones que se realizan en nuestro cerebro. La segunda conclusión. A mayor exigencia a realizar cosas retadoras, nuestro cerebro se volverá mucho más fuerte y podrá resolver cualquier situación que se le presente. Entonces hay que practicar situaciones retadoras, no te olvides, cosas nuevas. Escribe uno o dos argumentos que sustenten tus conclusiones. A ver, aquí vamos a escribir dos argumentos. Uno, el cerebro es la parte más grande del encéfalo y controla el pensamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas, las emociones, la memoria, el habla, la lectura, la escritura y los movimientos voluntarios a través de las conexiones cerebrales. A ver, el argumento 2. Podemos cambiar el modo como se conectan nuestras neuronas y hacer cosas que nunca pensábamos que podíamos hacer a través de la exigencia o la realización de actividades retadoras. Muy bien, esas son las dos conclusiones que se te presenta. A ver. Ahora, felicitaciones, estimado estudiante. Desarrollaste con éxito la actividad. Tenemos la seguridad, de que hoy aprendiste algo muy importante y que te servirá para tener ideas más claras acerca de qué ocurre en el cerebro cuando aprendemos. Ahora viene tu autoevaluación. Evalúate tú, estimado estudiante. Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y completa, marca con un aspa según corresponda. A ver, aquí vienen los criterios. Logré describir que en el cerebro hay miles de millones de células nerviosas conectadas formando redes. Muy bien, claro que sí. Y logré explicar que trazarse metas difíciles y trabajar con mucho esfuerzo en ellos es necesario para lograr nuevas conexiones eléctricas entre las neuronas. Sí. Logré explicar que la práctica reiterativa, prestar atención a los errores y centrarse en las prácticas más difíciles son otras formas de establecer conexiones entre las neuronas. Claro que sí. Logré explicar que es necesario reiterar los ejercicios, la ejercitación, aun cuando hayamos alcanzado las metas trazadas. Muy bien, también. Claro que sí. Ahora, con tu familia, estimado estudiante, reúnete con tus familiares y pregúntales, ¿cómo creen que se desarrolla la inteligencia? ¿La inteligencia puede aumentar? A ver, esas preguntas realiza a tus familiares. Explícales el rol y la importancia del cerebro en los aprendizajes, asimismo, cómo la ejercitación y el esfuerzo mental hacen posible que se aprenda más y se desarrolle la inteligencia. Ahora, estimado estudiante, reflexiona. A ver, esto es importante también en la actividad, que tú al final de desarrollar tu actividad, a ver, reflexiones. ¿Recuerdas la meta de hoy? ¿Cuál es la meta de hoy? Elaborar una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. Ahora, responde estas preguntas. ¿Lograste la meta? A ver, vas a responder allí en tu cuaderno. ¿Qué logros obtuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta el plan de investigación que realizaste? ¿Cómo construiste tus conclusiones? ¿Cómo te ayudaron los datos y la información que registraste?